dar la bienvenida a todas y todos quienes nos están viendo hoy día desde las latitudes muy distintas. Nos hace muy feliz eso. Y lo que nos convoca hoy día este webinar de una introducción a este mundo que seguramente han escuchado de automatización de pruebas. Se está demandando mucho en el mercado, tiene sus beneficios, tiene sus complejidades. Hoy día entraremos ya a ver cuáles son y ojalá que les guste y en una de esas pueden entrar al mundo de automatización. Sería muy interesante también. Por parte nuestra, Matías por acá, desde el lado de Awake Lab, somos un bootcamp, nos dedicamos a la formación de profesionales en tecnología, tenemos distintos perfiles, por ejemplo, Full Stack Java, Full Stack Python, Android, UX UI, Frontend, hay por ahí un amplio mundo de tecnologías y próximamente se nos vienen nuevas, así que ahí atentis a todo lo que se viene por el lado de Awake. Vale mencionar, no estamos solos. Hoy día nos acompaña también Abstracta, un gran partner, debo decir que los amo. Y por el lado de ellos está Cecilia. Entonces, adelante. Muchas gracias por la presentación. ¿Me confirmas, por favor, si es que se ve la pantalla? Se ve perfecto. Súper. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Wake Lab por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos para conversar sobre testing, más bien enfocarnos en cuál es el camino hacia el test automation. Entiendo que puede haber mucha gente mirando el webinar que no conoce este perfil y ni a qué nos dedicamos, así que en primera instancia vamos a empezar muy de a poco y detalladamente a hablar acerca de testing, cuáles son las bases, las actividades, las cualidades, para luego ya ir de lleno a conversar sobre la automatización de pruebas. Pero primero que todo voy a contar algunas cosas sobre mí. Mi nombre es Cecilia Aguilera, soy titulada de Ingeniería en Informática en Duoc UC. Trabajo hace 5 años aproximadamente en el área de la informática. Actualmente pertenezco a la familia de Abstracta Chile como Tester Automator, aportando tanto en la parte funcional como de automatización. Contar un poco de Abstracta, es una empresa líder en pruebas de software y especialistas en automatización también y en testing agile. También contarles por qué decidí realizar esta charla. Hacer testing es algo que me apasiona, me encanta lo que hago. Me gusta mucho aprender cosas nuevas, nuevas herramientas, por lo que poder hoy entregar alguno de esos conocimientos y experiencia va a ser súper enriquecedor. Así que aquí les dejo mi LinkedIn también en caso de dudas o preguntas o solamente quieran conectar y así ampliar las redes de contacto, lo puede hacer sin ningún problema. Con respecto al contenido de la charla y de manera introductoria, vamos a conversar sobre qué significa ser tester en forma general, qué tareas realiza, qué cualidades debe tener un tester de software, explicado de forma para que todos lo puedan entender, ya sea para gente que ya es tester en estos momentos, como también para otros roles del área de TI, o simplemente gente que recién esté comenzando o personas que incluso no pertenezcan al área. Quizás sea un perfil un poco desconocido para algunos, pero hoy en día está tomando cada vez más relevancia dentro del ámbito de TI y por lo mismo está siendo súper solicitado dentro del área. También vamos a hablar sobre testing automatizado, qué pruebas son interesantes a automatizar y cuáles son sus beneficios. Hablaremos del testing funcional y un poco también de mi experiencia de por qué decidí ir por ese camino. Y finalmente vamos a conversar sobre por qué seguir la ruta hacia la automatización, un término que hoy en día es bien comentado. Vamos a hablar de cómo comenzar en esto, quién puede ser un tester automator y también complementar con otras herramientas y conceptos que son bien utilizados en testing en general. Así que primero, y ya comenzando a hablar del tema que nos convoca y hablar del origen y lo más básico. ¿Qué significa ser un tester? O un probador de software, o un QA, o un ingeniero de calidad. Hay muchos nombres y términos que se refieren a este perfil, y si bien hay diferencias entre los nombres que mencioné, en general tienen los mismos objetivos, que es tratar de aportar calidad al producto que se está probando. Y cuando hablo de producto, y siempre pensemos en el ámbito de TI, este producto puede ser una aplicación de escritorio, una app mobile, una aplicación web, cualquier producto que sea tecnológico. Todo producto que salga al mercado se debería probar internamente primero
para así tratar de asegurarnos de que funciona, obviamente. Y saliéndonos un poco del ámbito de la informática, esto se puede extrapolar a cualquier mercado, por ejemplo, electrodomésticos, autos, ropa, etcétera. Cualquier producto siempre debe haber un probador de estos. ¿Y cómo lo impacta? Es que si este producto no funciona tal como dice el manual, por ejemplo, la gente va a comenzar a no comprarlo y lo más probable es que van a caer las ventas y obviamente nadie quiere eso. ¿Qué hace un tester de software? Y solo hablaremos como de las principales y más significativas tareas, porque si buscamos en Google aparecerán un montón de responsabilidades que tiene el tester que finalmente van a depender del proyecto en el que estamos involucrados. Y primero que todo, ¿qué es lo que hacen los testers? Observar e investigar el software. Cuando menciono investigar, quiere decir que debemos tratar de conocer el software desde cómo está construido, el lenguaje de programación, si está conectado a una base de datos, qué tipo de servicios e integración contiene. Esta información va a ser súper útil ya que a pesar de que no necesariamente voy a probar todos estos componentes, me sirve para entender, por ejemplo, en el caso de que hayan incidentes, cómo se va a corregir y cuánto tiempo va a costar corregir. No debemos ser expertos, por supuesto, porque para eso está el desarrollador, pero sí debemos ser capaces de entender por completo lo que estamos probando y ojalá volvernos expertos en el producto. Por eso, en general, sucede de forma muy recurrente en los proyectos que finalmente la persona que más sabe del negocio del producto es la persona que prueba. El diseño de pruebas también. Y cuando hablamos de diseño de pruebas, significa que siempre debemos planificar y documentar lo que vamos probando o lo que ya se probó. Esto independiente de si realizamos una exploración del software o comenzamos a diseñar casos de prueba. También entender el negocio. Esto tiene que ver con el proceso de investigación del proyecto o del producto, de la buena comunicación con los que integran el proyecto. No es un trabajo individualista para nada, por lo que siempre se debe estar al tanto de todos los cambios que se hagan siempre, ya sea en los requerimientos como en el software mismo. Ejecutar pruebas también, y aquí donde tenemos que desplegar todo nuestro conocimiento acerca del software, tratar de hacer todo tipo de pruebas que se nos ocurran y poner ojo a cada detalle. Otra labor es reportar incidentes, importantísimo. Esto puede ser desde informarlo a las personas encargadas, siempre documentar, por supuesto. Se utilizarán varias herramientas también para reportes de incidentes y sin duda son muy útiles a la hora de que el desarrollador deba corregir. Y sugerir mejoras. Yo siempre digo que el trabajo del tester no puede ser algo tan mecanizado. A medida que vamos explorando el software, de igual forma nuestra visión de tester nos puede ayudar a sugerir mejoras en funcionalidades, ya sea experiencia de usuario, accesibilidad, diseño, interfaz de usuario. Hablemos un poco también de las habilidades que debe tener el tester. Y cuando hablamos de tester siempre hablamos también de ingenio y de creatividad y de lo importante que son en este perfil. No solo es necesaria la imaginación para diseñar casos de pruebas que sean complejos, sino que también para preguntarnos, ¿qué pasa si hago tal prueba en la aplicación? ¿Qué pasa si pruebo esto otro en la aplicación? ¿Cómo se comporta el software? Eso es lo importante. El ser observador y detallista nos ayuda a comprender que cualquier mínimo detalle que pudiésemos encontrar quizás pueda ser el origen de un error mucho más grande y es importante detectarlo y sobre todo reportarlo. Y también ser un buen comunicador. Debemos ser capaces de informar al equipo que el comportamiento del software o aplicación que estoy probando no está funcionando de la manera que se espera. Hablando ya de testing automatizado como concepto, el testing automatizado o test automation tiene una definición súper simple que significa que las pruebas que nosotros ejecutamos de forma manual, o sea, las pruebas funcionales, ahora las vamos a realizar a través de una herramienta especializada para esto. ¿Por qué automatizar nuestras pruebas? Y esa es la gran pregunta que todos se hacen siempre. Una de las razones principales es porque se simplifica el trabajo tedioso y repetitivo. Ocurre de forma muy común que tenemos que probar, por ejemplo, formularios grandes con muchos campos, inicios de sesiones, registros, etc. Y además lo tenemos que probar muchas veces o cada vez que se hace un cambio en el código, por ejemplo. En estos casos la automatización se hace indispensable.
porque no voy a gastar tanto tiempo en probar cosas repetitivas. También porque aumento la cobertura de mis pruebas. Primero, hablemos de qué es cobertura. Es el porcentaje que consideramos en nuestras pruebas con respecto al total. ¿Y cómo la automatización ayuda en esto? Es que si tenemos un set de pruebas automatizadas, esto nos va a ayudar a que podamos probar de forma manual otras pruebas que probablemente no teníamos consideradas y nos va a ayudar a tener tiempo para explorar más la aplicación, por ejemplo. Por otra parte, también nos ayuda en ahorro de energía, de tiempo y de costo, que justamente tiene que ver con los puntos mencionados anteriormente. Si tenemos una cantidad de pruebas automatizadas, nos va a ayudar a tener más tiempo, más energía para explorar más la aplicación y tomar ese tiempo para esfuerzos que sean más valiosos. No podemos hablar de automatización de pruebas sin hablar de las pruebas de regresión. Cuando diseñamos pruebas, lo que tendremos entonces será un set de pruebas que vamos a tener documentadas con un paso a paso bien explicado, un resultado esperado y que vamos a utilizar cada vez que queramos probar. Dentro de este set de pruebas, las pruebas de regresión van a ser un subconjunto de ellas elegidas para ejecutarse periódicamente cada vez que se lanza un producto o cada vez que el producto haya sufrido modificaciones. Esto nos sirve para comprobar que el software que estoy probando no se haya alterado y básicamente comprobar que funcione bien y correctamente. ¿Por qué entonces seleccionar ciertas pruebas que se llamarán de regresión para hacer la comprobación? Porque si ejecutamos todas las pruebas que tenemos, el tiempo que vamos a ocupar probando será demasiado y quizá habrá muchas pruebas que no serán necesarias para comprobar la funcionalidad que quiero validar. Entonces, nosotros como tester debemos seleccionar ciertas pruebas que nos van a ayudar en esta comprobación. ¿Y por qué son tan importantes estas pruebas? Es que como son repetitivas, a veces lo ideal y lo común es que estas sean las pruebas que estén automatizadas. Las pruebas de regresión no solo sirven para corroborar errores de versiones anteriores, sino que también comprobar que lo que sí funcionaba sigue funcionando correctamente. Puede que nosotros mismos seamos los encargados de seleccionar las pruebas para la regresión, como también es posible que exista un área completa que se dedique justamente a ejecutar solamente estas pruebas, pero insiste que lo ideal es siempre tener estas pruebas automatizadas. Ya teniendo algunos conocimientos de para qué se automatiza y conocer un poco las pruebas de regresión, vamos a hablar de qué pruebas automatizar y cuáles no. Primero que todo, mencionar que no todo se puede automatizar. Aunque el dueño del producto lo quiera, aunque sea el sueño de todo proyecto, siempre vamos a tener pruebas manuales y eso tenemos que tenerlo siempre muy claro. ¿Qué son pruebas aptas para automatizar? Las pruebas repetitivas. Y es aquí donde entran justamente las pruebas de regresión. ¿Cuáles más? Las pruebas de alto riesgo son las que son prioritarias e importantes para el negocio, lo que quiere decir que si estas pruebas fallan van a afectar demasiado el producto. También los flujos complejos, y con complejos me refiero a que sea una prueba demasiado larga para realizar de forma manual. Pueden ser pruebas que requieran de muchos datos. Esto mismo pueden ser formularios grandes, por ejemplo. Y por otro lado, ¿qué pruebas es preferible no automatizar? Por ejemplo, las pruebas que tienen flujos inestables o que tienen flujos cambiantes. Esto puede ser un desarrollo que haya sufrido demasiadas modificaciones o que constantemente los requerimientos del cliente están cambiando. En estos casos, mantener los flujos automatizados es demasiado demoroso y demasiado costoso, por lo que vamos a tener que estar manteniendo constantemente y probablemente la prueba que sea de forma manual va a ser mucho más rápida de ejecutarla que si fuese automatizada. Pruebas manuales y automatizadas. Hay varias diferencias claramente en estos dos tipos de pruebas y hacer una u otra tampoco depende del tester, sino que depende de los requerimientos del proyecto y el análisis que podamos realizar nosotros para elegir una u otra. Por temas de costo o de tiempo, no siempre es factible automatizar, y lo sabemos. Ya a pesar de que son pruebas que se realizan de forma muy rápida, o se ejecutan más bien de forma muy rápida, y que tienen un montón de beneficios de los cuales mencioné, estas tienen un costo inicial
bastante alto, que considera las creaciones de los scripts. Esto inicialmente siempre se verá como algo costoso, pero que a largo plazo va a ser mucho más beneficioso. Y por el contrario, las pruebas manuales tienen un costo inicial más bajo, pero finalmente el tiempo que dedicamos a la ejecución va a ser mucho más alto. Algo que se tiene que tener muy en claro es que aunque sean pruebas distintas, no son excluyentes una de la otra. Al contrario, deben ser complementarias dentro de cualquier proyecto. Para mí, la mejor forma de aprender sobre un proyecto es haciendo pruebas manuales. De hecho, todas las pruebas que vamos a automatizar se tienen que hacer primero de forma manual. Y esto además nos va a ayudar mucho a aprender acerca del negocio. Lo importante es que siempre haya un equilibrio. Como ya dijimos, no podemos automatizar todo, pero tampoco es beneficioso tener todas las pruebas manuales. Por eso también es tan importante que siempre nos acerquemos a la automatización. Si somos testers manuales, siempre veamos como complemento las pruebas automatizadas. Esto no quiere decir que nos vamos a dedicar un 100% a automatizar, pero lo ideal es adquirir estos conocimientos en el caso de que se consideren necesarios para algún proyecto. Y esto, además de aportarnos conocimientos como tester, nos va a ayudar, por supuesto, a ser un tester más completo. Entonces, ahora nos vamos a poner un poco más filósofos y después de todo lo que sabemos un poco de automatización, la pregunta es, ¿por qué seguir este camino? Hablamos mucho de lo que la automatización aporta al proyecto y a las empresas, pero hablando profesionalmente siempre es bueno adquirir conocimiento y creo que en el área de TI se destaca principalmente porque constantemente tenemos que estar estudiando, haciendo cursos, siempre aparecen nuevas herramientas, nuevos conocimientos y afortunadamente tenemos todo a la mano para aprender. Si un tester sabe de automatización, ya sea a nivel de servicios o a nivel de interfaz de usuario, siempre va a ser un tester más completo y mucho más requerido. Primero, tenemos que entender cuáles son los beneficios de la automatización. Ya nombré varios anteriormente, pero principalmente lo que hace es poder mejorar la calidad del software, ya que no van a haber errores humanos, y el poder aumentar la cantidad de pruebas que voy a realizar sin aumentar mi tiempo que tengo para hacer las pruebas. Yo personalmente, ¿por qué quise ir hacia la automatización? Y es porque comenzando ya como tester funcional o tester manual, se hace un tanto monótono tener que probar casos de prueba todo el tiempo, a pesar de que el tester hace muchas otras tareas, pero por supuesto esa fue mi experiencia y acercarme a la automatización, primero en la parte de interfaz de usuario, fue súper entretenido porque hay un montón de herramientas que podemos utilizar y estudiar, que ya vamos a hablar de ellas más adelante. Y después cuando ya comencé a hacer pruebas de servicios o de API, también de integración, te das cuenta de que hay un mundo mucho más allá de las pruebas manuales y que por sobre todo aportó muchísimo en todo el proceso de prueba. Y por otro lado, ¿por qué hablo de ruta hacia la automatización? Esto es porque no podemos entrar de golpe a automatizar. Y eso lo tenemos que tener claro. Si no sabemos cómo hacer pruebas manuales, eso a mi parecer son las bases necesarias para convertirnos en un buen automatizador. Y siguiendo hablando de automatización, tampoco podemos dejar de mencionar la famosa pirámide de automatización. En esta pirámide tenemos 3 capas en las cuales se realizan pruebas y vamos a explicar de qué se trata, ya que probablemente muchos de ustedes quizás sea la primera vez que la ve, así que iremos explicando de abajo hacia arriba. Tenemos nuestra capa base, que es de pruebas unitarias. Estas pruebas en general las hace el desarrollador, como ya sabemos. Es esperable que la mayoría de las pruebas sean en la etapa de desarrollo. Detectar errores en las pruebas unitarias va a ser mucho más fácil y mucho más rápido de corregir. También son mucho más fáciles de implementar. Existen, de hecho, empresas en donde exigen tener un cierto porcentaje de pruebas unitarias, como también existen proyectos en donde simplemente no se hacen. Pero lo ideal es tenerla. Tenemos la capa intermedia, que es donde entran las pruebas de API o de servicios y las pruebas de componente o de integración. Es mejor automatizar en esta capa tanto como sea posible. Estas pruebas son más lentas y más complejas que las pruebas unitarias, pero aún así son más rápidas que las pruebas de interfaz de usuario. Para poder automatizar esta parte debemos tener conocimientos más técnicos y es posible que también las realice tanto el desarrollador como también nosotros como tester. Y en la capa superior
tenemos las pruebas de interfaz de usuario o las pruebas funcionales. Es importante mencionar que siempre es mejor que la menor cantidad de pruebas sean en esta capa. ¿Por qué? Porque es más lento. Entre el diseño de los scripts, la ejecución y la automatización se hace un poco costoso. Este es el modelo ideal de automatización, tener una capa base de pruebas unitarias sólidas, la mayor cantidad de pruebas de servicios o de integración y la menor cantidad de pruebas de interfaz de usuario. Esto quiere decir que las pruebas de interfaz de usuario solamente van a ser preventivas a la hora de probar. Pero, ¿qué pasa si tenemos el patrón invertido o el antipatrón que se llama? Si tenemos nulas pruebas unitarias o muy pocas pruebas de servicio o integración o quizás ninguna, todas nuestras pruebas se van a basar en la capa superior de interfaz de usuario, por lo que encontrar errores ya no va a ser preventivo, sino que se va a centrar en solo encontrar errores. Y por supuesto, vamos a encontrar muchos más errores y va a ser mucha más lenta la detección y la corrección. Entonces, lo anterior es lo ideal. Sabemos que no siempre es así y tampoco depende del tester conseguir este modelo ideal. Es un tema colaborativo, pero es bueno tener este conocimiento porque para entender cómo funciona la inversión de la automatización. Puede que en algún momento ocurra y en general ocurre que nos pregunten al tester como, oye, ¿por qué las pruebas están tan lentas? ¿O por qué encontramos tantos errores? Y es ahí donde tenemos que analizar este modelo y entender el por qué. Ahora hablando de los enfoques de la automatización en interfaz de usuario dentro de la capa superior que vimos recién, que corresponde a la interfaz de usuario, tenemos los que se llaman enfoques de automatización. También existen enfoques dentro de la capa de servicios y de integración, pero desde ahora nos vamos a enfocar solamente en interfaz de usuario, que es lo que más común se automatiza. Y voy a hablar de estos dos. Uno es el scripting y el otro es el record and playback. Primero que todo, ¿qué son los enfoques de automatización? Son formas o técnicas que vamos a utilizar para automatizar y dentro de esto también entran las herramientas que vamos a seleccionar para automatizar. Entonces, si hablamos de scripting, y como podemos ver en la imagen, también hablamos de código. Se trata de generar scripts que puedan ser en algún lenguaje de programación que nosotros manejemos del paso a paso de la prueba, en donde después lo ejecutamos a través de un software. ¿Qué desventaja tenemos con el scripting? Que escribir los scripts va a tener una buena inversión inicial. O sea, nos vamos a demorar en crear estos scripts, que dependiendo de la cantidad de pruebas podrían ser hasta semanas. Sí, es una inversión inicial alta de tiempo, pero finalmente la ejecución, como ya hablamos anteriormente, será en promedio 5 veces más rápida que una prueba manual. Una de las herramientas más conocidas y que por lo menos fue la primera que yo aprendí hace ya varios años atrás fue Selenium WebDriver. Yo creo que es la herramienta más popular para automatizar. Hay mucha cantidad de manuales y cursos en internet, por lo que aprender a utilizarlas no debería ser difícil, pero hay que tener nociones de códigos de programación. Y eso es lo ideal para los informáticos que están en el mundo del testing y que les gusta programar. Es un mundo bastante amplio y hay mucho por aprender, hay muchas herramientas además de Selenium WebDriver y hay varios lenguajes de programación además que se pueden utilizar. Y por otra parte tenemos el enfoque de record and playback, o sea, grabar y reproducir. Este enfoque ha sido un poco más nuevo para mí, solo hace un par de años atrás conocí de qué se trataba. Al principio los miré un poquito con desconfianza porque en general yo prefiero trabajar con código, pero últimamente he podido utilizar algunas herramientas y son bastante buenas. ¿Cuál es la ventaja de este enfoque? Primero, y para los testers que no les gusta tanto el código, esto es lo ideal, porque no necesitamos ningún conocimiento de programación para automatizar. Lo que hacen estas herramientas es que nosotros realizamos la prueba de forma manual y el sistema graba todas las acciones que yo realicé y después se pueden ejecutar en el mismo software. El tiempo que demora en hacer la grabación y ejecutar es mínima y es por eso que hoy en día se está optando a utilizar estas herramientas por una cosa de costo y tiempo. ¿Cuál es la desventaja? Que a veces son un poco más limitantes, por ejemplo, en la utilización de variables o temas de lógica.
Lo bueno es que hay para todos, tenemos muchas herramientas por elegir. Sabemos que también que muchas empresas o en muchos proyectos hay que usar cierto tipo de herramienta impuesta que a veces son licenciadas, por ejemplo, pero en el caso de que podamos elegir con qué automatizar, por suerte tenemos una gran variedad de herramientas. Y voy a mencionar algunas de ellas que a mi parecer son las más populares, por lo menos en Chile, y son las que más se solicitan, por ejemplo, al momento de requerir tester. Ya hablo un poco de Selenium WebDriver, que es una herramienta open source que se integra a lenguajes de programación muy populares como Java o Python. Se puede integrar también con diferentes navegadores. Otras herramientas son WebDriver.io y Appium, que son bastante conocidas. Appium principalmente se utiliza para automatizar aplicaciones mobile, como en iOS y en Android. Y por el lado de Record and Playback tenemos herramientas como Ghost Inspector, Catalon, Test Team y Test Project. Como comenté anteriormente, no es necesario saber de programación para utilizar estas herramientas. Sí debemos tener muy claro los pasos a paso de las pruebas manuales y son herramientas muy fáciles de utilizar. Hoy en día se están utilizando muchísimo y cada vez son más populares porque, claro, son mucho más amigables y son mucho más interactivas. Si tuviera que recomendar alguna para la gente que esté interesada en comenzar a automatizar, esta sería Test Project. A pesar de que no la he utilizado tanto, conozco el potencial que tiene. Se puede integrar con bases de datos, con servicios, se puede automatizar tanto web como aplicaciones mobile. Así que es una muy buena opción para utilizar. Y para comenzar, el seleccionar una herramienta para automatizar es un tema, porque más que nada depende de lo que estemos probando. Pueden haber herramientas open source que nos puedan servir muchísimo, como también puede que hayan herramientas licenciadas que sean mucho más útiles. Ahí hay un tema de investigación y análisis al momento de seleccionar alguna de las herramientas. Aquí también les dejo algunas webs de pruebas que son súper útiles al momento de automatizar. A veces, y sobre todo cuando estamos recién comenzando, no sabemos bien a qué web entro o qué web utilizo para practicar. No siempre las webs tienen todos los elementos necesarios o bien construidos para automatizar, así que aquí les dejo varios. Por ejemplo, OpenCart, que es de Abstracta, que simula un sitio web e-commerce. Tenemos también Orange HRM, que simula un sitio real de recursos humanos. También cuenta con muchos elementos buenos para automatizar. DemoQA, en este sitio hay de todo. Tenemos formularios, botones, menú desplegable, etc. Y Demo Testing.io, que ofrece una gran variedad de elementos para automatizar. Todos estos sitios se pueden utilizar para ambos enfoques. Y también quiero mencionar las pruebas en distintos navegadores. Los navegadores tienen motores diferentes, por lo que mi aplicación puede que no responda de la misma forma en uno u otro navegador. Es erróneo pensar que solo basta comprobar en Google Chrome, porque vamos a dejar gran parte de los usuarios finales fuera de las pruebas. Y esto es algo que tenemos que tener en consideración también al momento de empezar a automatizar. Conversamos sobre automatización y suena muy maravilloso, ¿cierto? Pero hablemos también quizás de las cosas no tan buenas, de aquellos mitos que la gente a veces piensa. Automatizar tiene sus ventajas y desventajas, pero veámoslos siempre del lado del proyecto o del software, porque a mi parecer saber de automatización siempre va a ser una ventaja. Aquí escribí algunas frases que yo he escuchado en ciertos proyectos en los que he estado. Por ejemplo, queremos automatizar todo. Y como ya mencioné, esto nunca va a ser así. Siempre habrá flujos que no van a ser posibles automatizar. Y si analizamos el tiempo y costo, las pruebas manuales en muchos casos van a ser mucho más fáciles y rápidas, por lo que siempre tiene que haber un complemento entre ambas. Otra frase es, el software es muy simple, no necesitamos pruebas manuales. ¿Se puede dar el caso? Obvio que sí, pero antes de la prueba automatizada siempre va a haber una prueba manual, por lo que sí, siempre se necesitan. Con la automatización reduciremos el tiempo de pruebas. Lo ideal es no reducir el tiempo de pruebas, sino que tener más tiempo gracias a la automatización, para probar otras cosas. Y la última frase, si tenemos automatización, necesitaremos menos testers.
Y al contrario, automatizar no es crear un script y dejarlo ahí para que lo ejecuten. Necesita mantención y revisión constante la automatización. La automatización no reemplaza las pruebas manuales, ni el análisis inicial, ni la exploración del software, ni la planificación de las pruebas, sino que la automatización es un complemento muy beneficioso para la gestión de pruebas en general. Además de mostrar las herramientas más populares para aprender a automatizar pruebas, voy a mencionar algunas herramientas y conceptos que son complementarios al perfil del tester, que algunas de ellas son bien utilizadas en el área de TI. Lo más probable es que si trabajas en TI o estudias una carrera de TI, lo más probable es que conozcas la mayoría, pero tampoco me voy a extender demasiado en explicar cada una de ellas, solo las voy a mencionar y explicar brevemente porque es más que nada para que las consideren al momento de querer comenzar a realizar testing automatizado. No se asusten, no es primordial ser experto en todo lo que voy a mencionar, pero sí es necesario conocer e investigar. Primero que todo, mencionar el control de versiones. Oye, si estamos automatizando con código, tenemos que versionarlo, obviamente. Puede ser en un repositorio compartido, en el caso de que estemos trabajando en integración continua, que sería lo ideal, o podemos tener nuestro propio repositorio de pruebas, pero básicamente tenemos que ser capaces de conocer y dominar la rama de control de versiones. Las bases de datos son muy utilizadas cuando en las pruebas hay que ir probando datos. Si no tenemos la opción de integrar consultas de base de datos dentro del código de pruebas, en general vamos a tener que ocuparla igual de forma externa. Ahí mencioné algunas de las que más me ha tocado utilizar. Tampoco tenemos que ser expertos en base de datos, por supuesto, pero por lo menos saber las consultas básicas, saber conectarnos a una base de datos, entender su estructura, qué datos están involucrados en las pruebas también. Por otro lado, tenemos los servicios web. Y cuando vimos la pirámide de automatización, mencionamos que la parte de servicios se encuentra en la capa intermedia y aquí es aquí donde tenemos que saber más de teoría. No siempre podremos automatizar esta parte, pero lo ideal es hacerlo. Así que a modo de teoría entender qué son los servicios SOAP, los servicios REST y las herramientas con las cuales en este caso vamos a utilizar para ello, que pueden ser Postman o SOAP UI. Conocer también sobre metodologías ágiles, sobre todo en Agile. Va a traer muchas ventajas trabajar en Agile con respecto al testing, ya que se va a fomentar el enfoque colaborativo. Por ejemplo, poder integrar el Shift Left Testing, que es extender el testing más a la izquierda, lo que nos va a ayudar a tener un feedback más temprano de las pruebas. Entonces, es bueno también ir introduciéndonos en las metodologías, en el Agile, en la cascada y sobre todo entender cómo un tester automator puede aportar a esta metodología. Con respecto a la integración continua, este modelo nos va a ayudar mucho a que podamos automatizar, porque así podemos integrar nuestras pruebas de forma más temprana a los cambios de desarrollo. Y con esto vamos a tener un mayor feedback del resultado de las pruebas y vamos a poder verificar el impacto de las pruebas con cada cambio que se haga en el software. La integración continua es todo es un tema que da para un webinar completo, pero también es algo que tenemos que tener en consideración al momento de que tengamos que incorporarnos a un proyecto que trabaje con metodologías ágiles, por ejemplo. Mencionar también los enfoques de desarrollo. Entre ellos está el TDD o desarrollo guiado por pruebas y el BDD o desarrollo guiado por comportamiento. TDD se enfoca básicamente en las pruebas unitarias, la capa base de la pirámide. Y BDD se enfoca en la automatización de pruebas funcionales y esto cae muy bien en las metodologías ágiles, donde un miembro del equipo escribe historias de usuario. Los que trabajan en metodologías ágiles deben conocer cómo se componen las historias de usuario, en donde se escriben escenarios de prueba. Lo que hace el tester es implementar esos escenarios con un lenguaje muy simple de usar, llamado Gherkin, y que gracias a algún framework, por ejemplo Cucumber, que es uno de los más populares, va a poder generar las pruebas para poder automatizar. Este es un tema súper interesante por el enfoque que se le da a las pruebas y la facilidad también con que se pueden escribir las pruebas.
Y por último, el Shift Left Testing. Esto va muy de la mano con la integración continua. Lo mencioné un poco en la lámina anterior. Se refiere a extender el testing más a la izquierda. ¿Y qué quiere decir esto? Es integrar actividades de testing en el proceso de desarrollo. En el proceso de desarrollo y no al final. Los beneficios que trae esto es que si tenemos un feedback más temprano de las pruebas, los posibles incidentes que hayan se van a poder resolver mucho más temprano también. Hay muchas actividades que pueden aportar al Shift Left Testing. Por mencionar algunas pueden ser hacer pruebas de integración y de servicios, muy de la mano con lo que expliqué de la pirámide de automatización, y ayudar a los desarrolladores en la implementación de las pruebas unitarias o en la revisión de estas también, entre otras tareas también que son importantísimas en ayudar al Shift Left Testing. ¿Quién puede ser un tester automator? Y esta es una de las preguntas que más se repitió. Y acá vamos a tener dos condiciones. La primera es el perfil más técnico. Las personas que están cursando una carrera de TI o que están titulados de una carrera de TI, pero tener y haber salido de una carrera sin duda va a dar muchas ventajas con respecto a la parte técnica. ¿Un desarrollador puede pasar a ser un automatizador? Por supuesto que sí, pero lo ideal es pasar por la primera parte, que son las pruebas funcionales, o sea, primero obtener la base del testing y luego iniciar a automatizar. Pero por otro lado, si no tienes estudios en el ámbito de TI o si trabajas en cualquier otro rubro que no tenga nada que ver con testing, claro que también puedes ser tester e iniciarte en el camino de la automatización. El camino va a ser un poco más largo porque va a haber un proceso de capacitación, de aprender programación y varios tips que voy a dar en la próxima lámina. Algunos tips para aquel que esté interesado en entrar al mundo del testing automatizado y que lo pueda tener en cuenta. Primero que todo es mejorar habilidades. Hablamos al principio de las habilidades que debe tener el tester en general. Ser curioso, ser detallista, observador, creativo. Entonces, si tenemos estas habilidades, lo ideal es potenciarlo. Por otro lado, practicar inglés. Es muy importante entender inglés en el ámbito de TI. Y no es que sea esencial ser bilingüe, pero sin duda saber inglés te va a dar muchas más altas posibilidades de quedar en proceso de selección. Un tip que a mí me ha ayudado muchísimo es, por ejemplo, cambiar el idioma de mi celular y del computador a inglés. Ayuda bastante. También aprender conceptos. En testing se manejan muchos conceptos propios del perfil, casos de prueba, bugs, reportes de incidentes, ciclos de prueba, testing exploratorio, planes de prueba y así un montón. Hacer cursos gratuitos o pagados. De lo que nos interesa saber sobre testing, como mencioné anteriormente, existe un montón de herramientas para automatizar que podemos seguir aprendiendo. Y por último, y lo más importante a mi parecer, es mantenerse actualizado. Cada día las empresas están optando por nuevas herramientas que están en el mercado. Cada vez se está probando mucho más la capa de servicio de integración. Entonces, lo ideal es siempre estar estudiando y siempre estar leyendo sobre automatización. Y ya para ir finalizando y para conceptualizar de mejor forma el título de la charla, entonces, ¿cuál sería la ruta a la automatización o al testing automator? Y lo quise plasmar de esta forma, entendiendo también que tampoco existe un camino único para ello. Mencioné recién algunos tipos de perfiles que quizás puedan estar interesados en comenzar con el testing automatizado y cada uno va a tener una ruta distinta. Como lo muestra en la primera imagen, en primer lugar, siempre investigar y capacitarse, comprender la teoría base del testing, aprender sus conceptos, sus habilidades, acercarse a gente que trabaje en testing, acercarse a las comunidades. Si ya tenemos esta base, lo siguiente es aprender programación, independiente de que existan herramientas que ya vimos en donde no se necesita saber programación para poder automatizar. De igual forma, es necesario aprender lenguajes de programación para comprender mejor la lógica y para que seamos también un tester más completo.
De la misma forma, investigar sobre las herramientas y conceptos que mencioné, como control de versiones, integración continua, el shiftless testing, bases de datos, los enfoques de desarrollo, metodologías. Personalmente, me tocó que al entrar a trabajar en testing, estas herramientas y conceptos ya los tenía un poco aprendidos por trabajos de desarrollo anteriores. Las personas que estudian una carrera TI, lo más probable es que manejen también algunos de estos conceptos, pero si estás comenzando, hay que empezar a investigar. Y lo siguiente, aprender herramientas de automatización. Yo les recomiendo comenzar con una herramienta libre de código como Test Project o Catalon, y posterior ya aprender lenguajes de programación e ir por una herramienta como Selenium WebDriver, por ejemplo. Y finalmente, y lo más importante, es investigar, estudiar, leer y practicar también. Hay muchísimo más que hablar sobre testing automatizado. Sin duda faltan muchos temas por detallar. Y por lo mismo, les dejo este ebook que es completísimo sobre la introducción a la automatización de pruebas funcionales. Es completamente gratuito. Se puede escanear ahí el código QR. No se preocupen porque la PPT entiendo que va a ser compartida, así que de igual forma lo van a poder escanear. También voy a dejar algunos links de referencias para que puedan seguir leyendo sobre el tema, algunos links de comunidades. Son muy interesantes introducirnos en las comunidades en LinkedIn o en las mismas páginas web, donde vamos a estar todo el tiempo viendo webinars distintos, viendo temas distintos acerca de testing, de automatización, de performance. Hay todo un montón de pruebas que se pueden hacer también. También dejo links acerca de lo mismo que hablé, pero obviamente de forma mucho más extendida. También va a ser, como les comentaba, va a ser compartida la PPT, así que van a obtener todos estos links. Y eso, ya para ir finalizando, muchas gracias por su atención a estas charlas. Espero que para algunos sea un inicio de cómo comenzar con la automatización, y para los que ya saben, es bueno seguir investigando y conocer otras herramientas que también son interesantes y otros conceptos que también nos van a ayudar a, por supuesto, a hacer un automatizador mucho más completo. Así que ahora le doy al pase a Matías y creo que nos quedamos con las preguntas. Sí, acá estoy, volví. Antes de todo, muchas gracias, estuvo súper bien explicado. Hay preguntas, así que podríamos decir que aprendió. Ahora sí, en virtud del tiempo, como son tantas, intentaremos responder ya unas poquitas y que sintamos que les servirán a la mayor cantidad posible. El resto, para que no quede nada, las responderemos después, se las enviaremos para que no quede nada ahí en el tintero. Entonces, Súper. ¿empezamos con la primera? Dale. Acá tenemos una que es bien introductoria y que también preguntaron harto por lenguajes de programación. La primera es de Lisbeth, que nos pregunta: hola, ¿qué lenguaje recomendarías para empezar a automatizar? Sin duda Java. Creo que por lo menos las herramientas que la más conocida, que es Selenium WebDriver, se complementa súper bien con Java, y creo que es un lenguaje mucho más amplio. A mi parecer, a mí se me hizo mucho más fácil aprender con Java la automatización que con otros lenguajes como Python o JavaScript. Pero yo recomendaría irnos por ese camino, por la introducción a Java, por cursos básicos. Lo bueno es que hay mucho material en Internet, hay muchos cursos gratuitos que se pueden hacer de Java desde cero, Java desde cero. O sea, cualquier persona que no tenga ningún conocimiento de informática puede iniciarse con Java desde cero y sin duda va a poder aprender capacitándose. Así que ese es por lo menos el que yo recomiendo. Perfecto. Preguntaban igual respecto a la diferencia entre Java y Python. ¿Hay alguna diferencia sustancial entre que automatices con una o con la otra? No creo que haya una diferencia sustancial entre un lenguaje y otro. La verdad, yo no soy experta en ninguno de los dos. Conozco un poco más de Java que de Python. Python no he trabajado casi nada con él, pero entiendo que hoy en día se está utilizando mucho más porque es mucho más moderno, y entiendo que es mucho más fácil también de aprender.
pero no creo que para automatización haya una diferencia sustancial en que cómo van a ser el resultado de mis pruebas. Finalmente el resultado va a ser el mismo, pero la diferencia es lo que más que nada en que a nosotros nos guste. Si te gusta más Python, dale, si te gusta más Java, dale, no hay una diferencia ahí en cuanto a pruebas. Buenísimo. Entonces, invitación, elijan el que más les guste finalmente. Sí, ahí investigando, ahí hay gente que le gusta más Java como a mí, como que son como los más vieja escuela, si se puede decir, pero hay gente que le gusta más Python, hay de todo. Eso es lo bueno. Buenísimo. Tenemos otra pregunta por acá, también referente a lenguajes de programación, que es de Josephine, que nos pregunta, ¿es indispensable el conocimiento de programación para ser tester automatizador? Quiero decir, si no sé programar y abarcar tanto scripting como recoder, ¿no puedo llamarme entonces un tester automator? Wow. No, por supuesto que no. O sea, puedes no saber programación. Hay muchos buenos testers que no saben programar y no tiene que ser un problema porque ser un tester es más allá de saber programar. Es un montón de cualidades y habilidades que hay que tener que van mucho más allá de aprender un lenguaje de programación. Pero hay un pero que finalmente yo creo que sí o sí en algún momento debemos saber algún lenguaje de programación. Obviamente no tenemos que ser expertos, ¿ya? Porque para eso están los desarrolladores, pero sí tenemos que tener nociones de código, porque nos va a servir mucho más, por ejemplo, a entender la lógica de las cosas, a entender también cómo está construido el software. Voy a poder visualizarlo de mejor forma. Entonces, si no sabes programar, no hay problema. Puedes ser un muy buen tester también, pero creo que sí o sí hay que capacitarse de igual forma y tener conocimientos por lo menos básicos de programación. Buenísimo. Entonces, conocimientos básicos de programación. Hay que entender ahí qué sucede también. Sí, Ujú. y de ahí hacia arriba, aprender siempre programación. Siempre es bueno. Buenísimo. Ujú. Tenemos otras preguntillas igual por acá que rondan el tema de aplicaciones web y también de escritorio. Acá hay una pregunta que es de Jocelyn, que nos pregunta, ¿las pruebas automatizadas solo aplican para aplicaciones web o también se puede aplicar en aplicaciones de escritorio? Valga la redundancia. También se pueden aplicar para aplicaciones de escritorio, obvio. Sí, aplicaciones web, escritorio, mobile. Hoy en día el mobile se está usando muchísimo también, así que también hay herramientas para ver la parte mobile. Pero sí, por supuesto que también se puede. Mm. Ahí preguntaban en esa misma línea, justo por lo que mencionabas con respecto a las herramientas para aplicaciones de escritorio. ¿Hay alguna en especial? La verdad es que no sé si hay alguna especial para aplicaciones de escritorio, por lo menos puede utilizar la que, alguna de las más populares o la que mencioné, por ejemplo, Selenium o Selenium IDE o Selenium WebDriver. Se puede utilizar la que nosotros queramos, básicamente. Pero ahí, obviamente, siempre va a depender de mi aplicación. O sea, no todas las aplicaciones van a aplicar, valga la redundancia, para cualquier herramienta. Es un proceso que hay que investigar, que hay que ver cuáles nos sirve más, pero básicamente podría ser Selenium perfectamente. Perfecto. Acá también hay otro set de preguntas, ya quizás un poco más enfocado hacia la empleabilidad en cuanto al caso de pasar de funcional hacia automatizado. Una de estas preguntillas es de Rosina, que nos pregunta si recomendarías tener algunos años de experiencia en testing manual antes de lanzarte por automatización y si cambias, la persona ya tiene conocimientos de programación, pero no experiencia en TI. Em, la primera parte era una persona que tiene conocimientos en TI, pero disculpa, no, me perdí. Sí, era con respecto a si recomiendas antes de lanzarte a hacer testing automatizado que tengas experiencia en funcional. Ya, ok. A mi parecer sí. Independiente de que nosotros sepamos automatizar, que básicamente es hacer un paso a paso, hacer un script y listo. De igual forma, esa prueba antes la tenemos que hacer de forma manual, por lo que hacer pruebas manuales siempre, para a mi caso, va a ser prioridad.
Ojalá, más que ser un tester funcional o dedicarnos a pruebas manuales, yo creo que obtener la base de ser un tester, de obtener habilidades, de mejorar habilidades, de ser detallista. Si tenemos esos conocimientos, obviamente con las pruebas automatizadas nos va a ir mucho mejor. Pero, pero si soy automatizador ahora, no hay problema, o sea, mucho mejor porque ya voy a tener esos conocimientos, pero lo ideal también es ir enfocándonos en las pruebas manuales e ir conociendo cómo se trabajan también. Perfecto. Y creo que ya cerrando, igual en virtud del tiempo, nos quedan unos pocos minutillos. Preguntan harto por el tema del paso de funcional hacia automatizado. Hay muchas preguntillas de eso. Acá hay otra que nos pregunta Fernanda Quijada. Bueno, parte con contar una historia y después la pregunta. Llevo 2 años como tester funcional y de API. ¿Qué curso me recomendarías hacer para comenzar a automatizar? También me ofrecieron la certificación ISTQB. ¿Qué tanto me conviene? Con respecto al curso para comenzar a automatizar, comentar que Abstracta tiene una plataforma que se llama Abstracta Academy, en donde tenemos todo tipo de cursos de testing para iniciarse como tester funcional, para iniciarte como tester automatizador, entre muchos más. Así que ahí obviamente le vamos a escribir y le vamos a entregar algún curso que sea del interés y obviamente para comenzar a automatizar también empezar desde cero y saber cómo hacerlo. Existen también otros más en muchas plataformas, así que ahí Fernanda creo que se llamaba, me Sí. puedes hablar a mi LinkedIn o acá mismo. Bueno, de todo modo Matías va a dejar guardadas las preguntas, así que igual van a ser respondidas. Pero eso, investigar Abstract Academy, cualquier cosa, igual yo ahí voy a estar aconsejando y enviando algún curso que sea de interés. Y con respecto al ISTQE, obviamente, cualquier tipo de certificación va a ser complementaria a ser un tester y obviamente nos va a servir mucho en cuanto a conocimientos. Ahora yo no creo que sea algo primordial hacerlo, no creo que sea algo que una meta a seguir, hacer la certificación de ISTQB, pero sin duda nos va a ayudar muchísimo. O sea, todo conocimiento es bienvenido, así que si tiene la posibilidad de hacerlo, lo puede hacer. Obviamente va a ser mucho más beneficioso, así que sí, dale nomás. Buenísimo. Entonces creo que ahí estamos ya con esa pregunta. Lo que mencionaba, hay muchas. Intentaremos responderlas todas. Las tenemos acá guardaditas y después ya vamos a intentar enviarlas o difundirlas en redes sociales. Lo que mencionaba también Cecilia, pueden seguirla en LinkedIn, que es. Sí, Cecilia Aguilera Isla, así completo. em, Tal cual, Cecilia Aguilera Isla, todo junto. Así que ahí también lo pueden ver en el evento de LinkedIn, estoy varias veces etiquetada, así que ahí, por supuesto, me pueden hacer cualquier pregunta, lo que necesiten, temas de curso, obviamente también les puedo enviar, así que ningún problema en que me escriban. Así que eso, nos pueden encontrar en LinkedIn, en el evento, en las invitaciones por correo, en muchas partes. Así que ya para ir cerrando, acercándose las 19 horas, una vez más, muchas gracias por su participación. Si no vieron por ahí el contador, llegamos a un pic de 240 personas desde muchos países, así que siempre increíble. Una vez más, aprovechar de dar las gracias a Cecilia, una gran presentación, grandes respuestas. También a Juliet y a Luz que estuvieron ahí en el back supervisándonos. Muchas gracias por hacer que esto pase y por parte de Awake Lab al equipo de Abstract. Ojalá que pueda surgir una nueva instancia y nos estaremos viendo ya ahí próximamente. Sí, y que vamos a compartir también la PPT para que puedan ver los links de referencia y el ebook, que también es gratuito. Justamente. Así que, por nuestra parte, ya empezamos a despedirnos. Muchas gracias a todos.